El prólogo de Orid, 10 de julio. 45 mártires: Leoncio, Mauricio, Alejandro, Sicinio y otros. En tiempos del malvado emperador Licinio, que gobernaba la parte oriental del reino bizantino, hubo una gran persecución de los cristianos. En Nicópolis de Armenia, San Leoncio apareció con varios de sus amigos ante el representante reinal Licio y le dijo que ellos eran cristianos. ¿Dónde está vuestro Cristo?, preguntó Licio. ¿No fue crucificado y no murió acaso? A eso San Leoncio respondió: Cuando sabes que nuestro Cristo murió, debes saber también que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Después de una larga discusión sobre la fe, Licio les dio una golpiza y los metió a la cárcel, donde no les daban de comer ni de beber. Una piadosa cristiana blasiana les llevaba agua y les daba comida a través de la ventana de la cárcel. El ángel de Dios se les aparecía en la cárcel para consolarlos y animarlos. Cuando inició el juicio, se le aparecieron a Licio 2 carceleros, quienes dijeron ser cristianos convertidos, y muchos de los otros 45 de ellos. El juez los condenó a todos a muerte, así que primeramente fueron cortadas sus manos y piernas, y después serían echados al fuego. Ese castigo horrible fue realizado completamente, y las almas de los santos mártires volaron hacia su Señor a la vida eterna. Sufrieron honorablemente y heredaron el reino de Dios en el año 319. Venerable Antonio de las Cuevas de Kiev, fundador y padre del monasticismo en Rusia, nació en una pequeña villa llamada Lubecht, cerca de Chernigov, y a temprana edad dejó su hogar y se fue a la montaña santa, donde fue tonsurado y vivió en ascetismo en el monasterio de Esfigmenos. Por una visión celestial, el abad lo envió a Rusia para que comenzara la vida monástica allí. Él escogió una cueva en las afueras de Kiev. Cuando se establecieron hombres alrededor de él deseando la vida monástica, él les estableció a Teodosio como abad, y él se quedó en la cueva en silencio. Por la gracia de Dios, el monasterio creció y llegó a ser la casa madre del monasticismo ruso. Antonio sufrió muchos ataques de la gente y de los demonios, pero logró vencerlo todo por su mansedumbre. Tuvo un gran don de discernimiento y curación de los enfermos. Se presentó ante el Señor en el año 1073, a la edad de 90 años, dejando su siembra espiritual que a través de los siglos produciría buenos frutos al pueblo ortodoxo de Rusia. Traslado de la preciosa túnica de nuestro Señor Jesucristo. En el momento del sufrimiento de nuestro Señor Jesús por la humanidad, se encontraba entre las filas del ejército romano en Jerusalén un georgiano llamado Helios, de la ciudad de Mesqueta. Su madre había oído hablar de Cristo y en su corazón creía en él. Al ver a su hijo ir al ejército en Palestina, ella le aconsejó que no hiciera nada contra Cristo. Cuando el Señor fue clavado en la cruz, el sonido del martillo en el Gólgota llegó a oídos de la madre de Helios en la ciudad de Mesqueta. Al oír este sonido gritó: «¡Ay de mí, porque no he muerto antes! La muerte me habría rescatado de este horrible sonido». Al decir esto, ella cayó muerta. Helios en ese momento estaba debajo de la cruz y con los otros soldados echó suertes por la túnica de Cristo. Se ganó la vestimenta y se la llevó a Mesqueta y se la regaló a su hermana Sidonia. Ella, después de haber oído acerca de la muerte del Señor y de que su hermano participó del derramamiento de sangre inocente, cayó muerta sosteniendo firmemente la túnica del Señor entre sus manos, y nadie fue capaz de arrancarla. Helios se vio obligado a enterrar la túnica junto con ella. Un árbol de cedro brotó de su tumba, de donde brotaba una mirra curativa de olor dulce. Con el tiempo, el cedro cayó y el lugar fue olvidado. Después de su oración, Santa Nina encontró este lugar con la ayuda de una columna de fuego. El emperador bautizado, Miriam, erigió una iglesia allí, dedicándola a los santos apóstoles. En el año 1625, el Shah Abbas
tomó esta túnica y la envió a Moscú como obsequio para el príncipe Miguel Feodorovich y el patriarca Filaret. Esta túnica fue colocada en la Catedral de la Dormición de la Santísima Virgen en Moscú. Reflexión. El pensamiento en la muerte es como un aguacero de lluvia fría que apaga el fuego de la pasión. El salmista dice: cuando el rico y espléndido hombre muere, al morir no se llevará nada, ni con él irá su esplendor. Salmos 49:17. ¿Quién no se avergonzaría cuando ven los infieles mejor entendimiento de nuestra nulidad terrenal que en algunos cristianos? Cuando murió el califa Saladín, según su testamento, iba delante de su ataúd el pregonero con una lanza en la mano, y en la lanza una camisa del emperador, y gritaba: Gran Saladín, que conquistó toda Asia, e hizo que por él tiemblen muchos países, y quien venció a los emperadores, he aquí que de toda su gloria y de todas sus posesiones no toma consigo nada más que esta miserable camisa. Contemplación. Contemplar la milagrosa aparición de Dios a Moisés en el monte del Sinaí. Éxodo 19:2. 1. ¿Cómo subió Moisés a la cima del monte Sinaí y entró en la oscuridad donde Dios estaba? Vengo a ti en una densa nube. Éxodo 19:9. 2. Cómo la luz de Dios es tan grande que antes de ella toda la naturaleza y su luz se vuelven tinieblas. 3. Cómo el corazón del hombre es como el monte Sinaí. En la oscuridad del corazón, allí Dios encuentra al hombre. Homilía sobre la obligación de los pastores espirituales. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, el rebaño. 1 Pedro 5, 2-3. He aquí la regla para los pastores del rebaño de Cristo. En algunas palabras, el santo apóstol Pedro expuso 3 terribles pasiones que vuelven a los pastores lobos. Estas son la pasión de la soberbia, la pasión de la avaricia y la pasión de la autoridad. Al contrario de estas malas pasiones, destacó el apóstol 3 virtudes que tienen que adornar al sacerdote de Dios. Ellas son el temor de Dios, voluntariamente, celo, con ánimo pronto, y el servicio, siendo ejemplos de la grey rebaño. Esta regla dio el apóstol no solamente como maestro, sino como profeta, porque los siglos han mostrado principalmente 2 tipos de pastores: unos quienes fueron guiados por sus pasiones y gobiernos sobre la iglesia, con la soberbia, avaricia y la ambición por la autoridad, y otros que fueron guiados por el temor de Dios, con el celo y el ejemplo del servicio. De aquellos primeros la iglesia ha sufrido, pero no ha fracasado, hasta que ellos fracasaron. De estos otros la iglesia crecía, fructificaba y brillaba en el mundo. Aquellos son los lobos y estos son los pastores. Ellos son los enemigos de la gente y de Dios. Estos son los amigos de la gente y de Dios. El principal pastor Jesucristo pedirá el conteo de unos y de otros sobre cada oveja, es decir, sobre cada espíritu del hombre, y pagará justamente a cada uno según sus hechos. La soberbia, avaricia y ambición para la autoridad, así llamados pastores, pagarán con el fuego eterno y el temor de Dios. El celo y el servicio de verdaderos pastores pagará con la alegría eterna. Oh Señor, el gran pastor, ayuda a los pastores de tu rebaño espiritual para que hasta el final puedan cumplir el mandamiento de tu santo apóstol. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.